Bien, profesor, hemos hablado sobre la inteligencia metropolitana, sobre los grandes proyectos para una región metropolitana, sobre la reticulación de esta región y también todo esto conlleva un presupuesto, conlleva la necesidad de recursos. ¿Cómo se financian los presupuestos para las regiones metropolitanas en otros lugares del mundo y cómo esta experiencia podría servir también para Santa Cruz, profesor? Dios mío, esta es una pregunta muy difícil, ¿eh? Yo aconsejaría a los que nos están escuchando que pongan en Google Metropolitan Finance Pedro B. Ortiz, y ahí se pueden descargar un par de informes que te explican cómo hay que conseguir el dinero y cómo hay que gastárselo, ¿eh? Y claro, no vamos a resumir 40 páginas o 60 páginas, no lo vamos a resumir en 1 minuto y medio, 2 minutos, pero déjame decirte dos cosas esenciales para eso. Punto primero, los países que funcionan tienen entre un 30 y un 50% de sector público. Y a mí eso me cuesta encontrarlo en Latinoamérica. Te doy, por ejemplo, Guatemala. Guatemala, el sector público es solo un 10% de la economía nacional. Y el sector privado necesita al sector público, no simplemente para que haga hospitales y colegios para aquellos que no pueden pagárselo. Eso es la parte social del sector público, que es tan importante como la parte económica del sector público. El sector privado necesita sector público porque cuando el camión sale de la fábrica tiene que tener una carretera que no esté empantanada y que no sea un barrizal para poder llegar a los mercados donde tiene que llevar esa mercancía o venderla. Por lo tanto, el sector privado necesita el sector público. Y los países que funcionan, y estoy pensando en los países como Estados Unidos o como Europa, entre otros, pues ese sector público en Estados Unidos, que ya sabéis que no les gusta para nada el sector público, que todo lo quieren que lo hagan el privado, pues el sector público tiene un 37% de la economía. El sector público, el presupuesto del sector público americano, central, federal, estados y municipios, es un 37%. En Alemania es un 43%, creo, y en Francia un 56%. Se han pasado. Y por eso tienen que hacer un poco de marcha atrás. Pero todos los países europeos están entre ese 30 y tal, y luego hay otros países que también, ¿no? En Guatemala es un 10%. ¿Cómo quieres desarrollar un país si el sector público no puede ofrecer los bienes mínimos necesarios para que el sector privado salga adelante, ¿no? Y yo en Guatemala, cenando con las representantes de las 8 familias que controlan Guatemala, les decía, pero vamos a ver, cuanto más rico sea un pobre, más ricos vais a ser vosotros, ¿no? Por lo tanto, aumentar ese sector público porque es necesario que tengáis todas estas infraestructuras para poder ser un país competitivo y moderno, ¿no? Y la respuesta es, bueno, para que lo roben los políticos, ¿para qué les vamos a dar más dinero? Digo, bueno, es que no mezclemos las cosas. Una cosa es que tengáis corrupción en la política y eso se resuelve de una manera, pero desde luego si lo queréis resolver no dándoles presupuesto, así no va a salir Guatemala nunca adelante. Por lo tanto, los presupuestos públicos son necesarios y tienen que tener un volumen. Pero no solo un volumen total, tiene que haber un reparto entre las diferentes instancias del Estado. Todos somos Estado, los municipios son Estado, los departamentos también es Estado. Y tiene que haber un reparto, y ese reparto es racional en función de los servicios que tiene que dar y las infraestructuras que tiene que dar. Y hay países donde esos gobiernos locales tienen bastante dinero, por ejemplo en Holanda el 46% de los presupuestos públicos los gastan los municipios, y en Estados Unidos, por ejemplo, de esos 37% que he dicho antes, 20% es el Estado federal y 17% son los estados y y los municipios. Pero sin embargo, pues por ejemplo en Colombia los departamentos ni tienen poder ni pintan nada porque Colombia tiene mucho miedo al federalismo, porque ya se les escapó Panamá y en estos momentos Caribe les está dando problemas, y entonces los departamentos son prácticamente inútiles, ¿no? Entonces hay que saber que ese presupuesto hay que tener no solo las transferencias del gobierno central en el tamaño necesario para poder hacer esas cosas que Santa Cruz necesita. Ya me estoy metiendo en política de Santa Cruz, es decir, si Santa Cruz necesita un tren, necesita una autopista, necesita un aeropuerto, necesita unos parques, necesita unas viviendas sociales, etcétera, no lo pueden hacer los municipios que no tienen dinero, generalmente, tienen solo un dinero muy marginal.
se tiene que hacer con los presupuestos del Estado. Y por lo tanto ese Estado tiene que hacer esos proyectos o transferir la realización de esos proyectos a quien sabe, a quien está directamente vinculado a ese territorio, que en este caso sería el departamento, sería Gobernación. Por lo tanto, tiene que haber una transferencia lo suficientemente importante para poder hacer todo eso, porque las metrópolis son los motores, no solo del mundo, como he dicho antes, sino también son los motores de los países. Filipinas, Manila es un 70% del PIB de Filipinas. Si Manila no funciona, pues Filipinas apaga y vámonos, ¿no? Quiero decir, y seguro que en Bolivia, no sé cuáles son las cifras, pero La Paz y Santa Cruz son los motores de Bolivia y no le das a esas metrópolis lo que necesitan más que los demás, pero es que producen 16 veces más que los demás, ¿no? Por lo tanto, necesitan más y ese más tiene que ser por transferencias del Estado o también no vale decir, es que papá Estado me tiene que dar más dinero. Hay que saber sacar dinero de aquellos servicios que tú estás dando, sobre todo si esos servicios son de carácter divisible en lugar de ser indivisible. Y ya nos metemos en unos aspectos financieros y económicos que para una contestación rápida esto no es ya posible, por lo tanto me refiero a esos documentos para verlo, porque en todo eso está criterios de eficacia, criterios de justicia, de equidad, posicionamientos políticos y ya estamos hablando de economía política. Eso en los ingresos. Y luego los gastos otro tanto. También hay una complejidad de gastos que tampoco vamos a poder desarrollar, pero como gastos corrientes o gastos de inversión, cómo esos gastos de inversión tienen que estar repartidos. Y esos informes están hechos en el marco de un curso específico que se le dieron a líderes de las metrópolis del mundo en la Universidad de Nueva York hace 1 año y medio, y es el producto de esa discusión entre 20 líderes de metrópolis, pues desde Kabul hasta Buenos Aires y desde Montreal hasta Timbuktu, ¿no? Entonces, yo sugeriría que se lo descarguen y que se lo lean y que estoy a disposición de cualquiera para discutir cualquiera de estos temas porque me apasiona y se nota. Muchas gracias.